gusto llevar a la iglesia. ¿Cuántos en esta noche han venido a escuchar palabra de Dios? Aleluya. Tengan la bondad de abrir su Biblia, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Abra su Santo. Biblia allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y vamos a leer el verso 14, 15 y 16. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 14, 15 Aleluya. y 16. Cuando la iglesia encontrar la cita, tenga la bondad de ponerse sobre sus pies. Aleluya. Por favor. En reverencia no a Palermo Marchano, sino a la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaron los judíos diciendo: ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Que Dios en esta noche bendiga su palabra. Cerremos nuestros ojos, levantemos la mano a los cielos, símbolo de victoria, Aleluya. y comencemos a orar al Rey de Rey y Señor de Señores. Padre, vamos. Te bendecimos, te glorificamos. Como siempre en esta noche te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias, porque una vez más este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Tu palabra dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Gracias, Padre, muchas gracias, porque tú eres el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra creaste el universo. A través de tu palabra, Dios, creaste los cielos, creaste la tierra. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra creaste, oh Dios, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra creaste al hombre y a la mujer y lo hiciste a tu semejanza. Y es por ello que en esta noche tu pueblo ha venido con hambre y sed, no hambre de pan ni de agua, sino de escuchar tu palabra, Dios. Consecuentemente, en esta noche, úsame como siempre suele hacerlo. Permite que tu palabra sea clara, convincente y poderosa, de tal manera que penetre hasta lo más profundo de vuestros corazones, oh Dios. Padre, en esta noche, salva las almas, Dios. Sana a los enfermos, opera milagros de todo tipo, o envía un poderoso avivamiento, o reconcilia matrimonio. Pero también te ruego, Dios, que en esta noche sueltes una palabra profética, de tal manera que al salir de tu lugar salgamos llenos de tu presencia. Padre, en esta noche te doy gracias, Dios, porque queremos y estamos convencidos que al salir de este lugar vamos a salir bendecidos, prosperados y en victoria. Gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, en ese nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un poderoso aplauso a Dios en esta noche. Fuerte, Aleluya. fuerte. Mis santos hermanos, tengan la firmeza de tomar sus respectivos asientos. Gracias, Jesús. Siéntense cómodos, siéntense tranquilos, respiren fuerte, pues, para que de esta forma ustedes puedan, con mucha atención, pues, escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, amigos, vamos en esta noche a predicar sobre el tema la iglesia de Jesucristo. Y en esta noche alguien de vosotros me dirá: apóstol Marchán, ¿quién es la iglesia de Jesucristo? Bueno, la iglesia de Jesucristo, pues, no es 4 paredes, un techo, un piso, una puerta. No, eso se llama templo. La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que un día aceptamos a Cristo como único y potente Salvador. Es decir, que la iglesia de Cristo somos todos nosotros. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Mis amados hermanos y amigos, a la iglesia de Cristo se la conoce como morada de Dios. A la iglesia de Cristo también se la conoce como cuerpo de Cristo.
También a la Madre Iglesia de Cristo se la conoce como familia de Cristo. Y si queremos utilizar un término más moderno, podemos decir que la iglesia se le conoce como comunidad cristiana. Dentro de este contexto, en primer lugar, la iglesia como templo es casa de oración. Digan conmigo, la iglesia como templo es casa de oración. Mis amados hermanos y amigos, si nosotros creemos que la iglesia como templo es casa de oración, Dios está aquí con el propósito de recibirnos. Si bien es cierto que en la iglesia nos recibe el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, no es menos cierto que delante de estos personajes está el Espíritu Santo recibiendo. Amén. Y si el Espíritu Santo nos recibe, entonces debemos estar contentos y felices que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Fuerte, fuerte, no fuerte. Entonces Dios está aquí para recibirnos. Pero no solamente Dios está aquí para recibirnos, sino que también Dios está aquí para escuchar. ¿Qué cosa? Escuchar nuestras oraciones. Dios sabe que la iglesia, las 24 del día y los 365 del año, se enfrenta a tres gorilas o monstruos. Me refiero a la carne, al mundo y a Satanás. Y de una u otra manera, pues peca, ya sea con palabras, con hechos, aún con el pensamiento. Pero poderoso es Dios para levantarnos, perdonarnos. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, de una y de otra manera, la respuesta es inmediata. Porque la Biblia dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará. Porque todo aquel que recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también Dios está aquí con el propósito, mis amados hermanos y amigos, de perdonarnos. ¿Y por qué perdonarnos? Porque, mis amados hermanos y amigos, pues, mientras vivamos aquí en la tierra, estamos propensos no solamente a cometer errores, sino horrores, quiero decirle pecado. Pero la Biblia dice, si alguno habéis pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Digo esto porque, mis amados hermanos y amigos, todos los patriarcas murieron pero no resucitaron. Los discípulos murieron pero no resucitaron. Los apóstoles murieron pero no resucitaron. El único que se levantó de entre los muertos es Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Y por lo tanto, Él solamente tiene poder para perdonar nuestros pecados. Pero también Dios está aquí con el propósito de limpiarnos. Una cosa es perdón y otra cosa es limpieza. Cuando Cristo, mis amados hermanos amigos, estaba ya en la cruz, en el árbol de la cruz, Él derramó toda su sangre. Esos 5 o 6 litros de sangre que todo hombre, que toda mujer suele tener, bueno, Cristo la derramó en la cruz del Calvario. Pero esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar nuestros pecados. La Biblia dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Y el contexto dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, Amén. nos Gloria a Dios. limpia de todo pecado. Amén, Dale un gloria a poderoso Dios. aplauso a Dios esta noche. Fuerte, fuerte, no fuerte. Gloria a Dios. Entonces, Cristo está aquí para recibirnos, para perdonarnos y también para limpiarnos. Pero también Cristo está aquí con el propósito de transformar nuestras vidas. Sí, Señor, de transformar nuestras vidas. No puede transformar vida el psicólogo. No puede transformar vida el psiquiatra. No puede transformar vida el teólogo. No puede transformar vida el pastor. No puede transformar vida el sacerdote. El único que puede transformar es el Rey de Reyes y Señores de Señores, cuyo nombre propio es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Solamente Cristo puede transformar vida. Y eso nosotros lo hemos experimentado. Nosotros, antes de conocer a Cristo, sin ninguna duda andamos perdidos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, cometiendo pecado por doquier, como por ejemplo adulterio, fornicación, pleito, ira, contienda, vanagloria, orgullo, arrogancia, hipocresía. Muchas personas estaban en la drogadicción, otros estaban en el alcoholismo. Para la sociedad no servíamos un peso.
Sin embargo, Cristo vino, Él nos perdonó, Él nos limpió y como si eso fuera poco, convirtió nuestras vidas. Aleluya. Dale un fuerte Aleluya. aplauso ahora. Y nos Gloria a hizo Jesús. una nueva criatura. Amén. Se cumple lo que Pablo en cierta ocasión dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dale un fuerte aplauso a Dios que está ahora. Gloria a Jesús. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos perdonó, nos limpió y nos transformó. Bueno, precisamente pasamos a ser hombres y mujeres importantes ante Dios y ante los hombres. Aleluya. Porque pasamos a ser sal de la tierra, luz del mundo y Amén. testigo de Cristo. Amén. Gloria a Entonces, Dios. si somos sal de la tierra, luz del mundo y testigo de Cristo, tenemos que predicar este poderoso evangelio, no solamente dentro de las cuatro paredes, sino que tenemos que predicar esta palabra en los parques, en las calles, en los mercados, en nuestro trabajo y decirle a aquellas personas que no conocen a Cristo, que se arrepientan, que se conviertan. Gloria. Que Cristo es la única esperanza. Aleluya. Alaya, sí. Yo, ay, arriba, alaya, sí, ya. Gloria a Poder de Dios. Dios. Aleluya. Y esa palabra, por lo muy sencilla que sea, va a tocar el corazón de la persona. Y la persona va a aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y ellos vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Y la iglesia crecerá al 30, al 60 y al 100 por uno. Pregunto en esta noche, ¿hay algo imposible para Dios? El relato bíblico dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y con Cristo sí se puede. Gloria. Mañana y siempre. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Esa experiencia que la tuvimos un día nosotros, la tuvo Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Doctor en teología y con una maestría en derecho romano. Sin embargo, pues, a pesar de que era un hombre letrado, no conocía a Dios. Sin embargo, un día, prácticamente que tomó cartas con el propósito de tomar prisioneros a los evangélicos, tuvo un encuentro glorioso con Cristo y Cristo lo transformó en fracción de segundo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Es que nuestro Dios, a quien adoramos, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Amén. Gloria a Dios. Y ese vivo es soberano. Y como soberano pregunto yo, ¿hay algo imposible para Dios? El relato bíblico dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y con Cristo sí se puede. Amén. Hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Santo Rey. Gracias te damos, Señor. Si nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, bueno, Dios necesita que nosotros lo amemos a Él. Y lo amemos a Él de todo corazón. La Biblia dice, y amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el contexto dice, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. La pregunta en esta noche del millón es, amada iglesia, inclusive los ministros del evangelio que esta noche están en medio de vosotros, ¿a quién aman ustedes primero? Adiós. Esa es la pregunta en esta noche del millón de dólares. ¿A quién aman ustedes primero? Adiós. Si primeramente aman primeramente a su esposo, su esposa, sus hijos, su nieto, están totalmente equivocados. Si ustedes primeramente aman de pronto su trabajo, su dinero, su casa, su carro, están totalmente equivocados. Si ustedes primeramente aman, pues de pronto su finca, su empresa, están totalmente equivocados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dale un Amén. fuerte aplauso a Dios que está ahora. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la Biblia con relación al amor? La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el contexto dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo, la ira de Dios estará sobre él. La Biblia dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y en Egipto llamé a mi hijo, cuando yo más lo llamaba, más se alejaba de mí.
El relato bíblico dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Y el contexto dice, deja el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia en perdonar. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Aleluya. Una radio seria. Otra vacía, radio seria. ¡Oh, poder de Dios! Gloria a Dios. Nosotros tenemos que amarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Pero no solamente nosotros tenemos que amarlo a Dios, también tenemos que respetarlo a Dios. Amén. ¿Y qué es respetar a Dios? Respetar a Dios es guardar la palabra. Jesucristo dijo, el que guarda mis mandamientos y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra. En un país X, un hermano me dijo, Pastor Marchán, pues yo no puedo guardar los mandamientos porque son muy fuertes. Yo le dije, tú tienes razón, pero la Biblia me enseña que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Si tú te sometes a ayuno, oración, ruego, lamento y súplica, vas a comenzar a guardar la palabra. Así que tenemos que nosotros guardar la palabra. ¿Por qué? Porque precisamente allí está, pues, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nosotros tenemos que obedecer a Dios. Una cosa es amar a Dios, otra cosa es respetar a Dios, pero también otra cosa es la obediencia ante Dios. Amén. La obediencia delante de Dios. Mis amados, hermanos amigos, si nosotros revisamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, los patriarcas, los profetas, los discípulos, Dios lo usó de manera impresionante, con prodigio, con señales y con maravillas. La pregunta es, ¿por qué Dios usó a estos hombres y a estas mujeres? ¿Será porque eran de ojos verdes? ¿Será porque eran de ojos azules? ¿Será porque tenían 1,80 m? ¿O será porque eran altos? ¿O será porque de pronto tenían 2 o 3 títulos? ¿O de pronto tenían apellidos rimbombantes? No. Dios a ellos lo usó poderosamente porque ellos aprendieron la obediencia. La Biblia dice, Dios no quiere sacrificio, Dios no quiere holocausto, Dios no quiere rito, Dios no quiere ceremonia, pero un corazón contrito y humillado y sobre todas las cosas obediente, Dios jamás lo desprecia. Dale un fuerte aplauso de esta hora. Fuerte, fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. Así que el secreto, mis amados, para que Dios en un momento dado abra las compuertas de los cielos, es no solamente amar a Dios, no solamente obedecerlo, sino que por sobre todas las cosas, obediencia. Si nosotros somos obedientes delante de Dios, en un momento dado Dios puede abrir las compuertas del cielo y derramar poderosas bendiciones hasta que sobre y abunde. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. La iglesia es la universidad de la Biblia. Diga conmigo, la iglesia es la universidad del Evangelio. Y en este tercer punto voy a hacer varias puntualizaciones. Mis hermanos y hermanos amigos, Dios está aquí con el propósito de preparar a su iglesia. ¿Cómo así? A través de la Escritura. Esta Escritura es una pequeña biblioteca. Tiene 66 libros escritos por abogados, médicos, pescadores, teólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta palabra prácticamente no es un libro de derecho, ni mucho menos de economía, ni mucho menos de medicina. Esta palabra prácticamente dice la Biblia que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros creemos que de Génesis y Apocalipsis esto es palabra de Dios. Dale un fuerte Gloria a Dios. Entonces Dios está aquí con el propósito de prepararnos. La pregunta es, Dios, ¿a través de quién prepara la iglesia? Dios, ¿a través de quién prepara la iglesia? Dios prepara la iglesia a través o del pastor
o del evangelista, o del profeta, o del maestro, o del apóstol. Sí, Señor. ¿Y por qué Dios precisa que la iglesia esté preparada? La Biblia dice que prepárate con diligencia a presentarte a Dios aprobado como todo obrero que traza bien la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y cuando la iglesia está preparada, mis amados, hermosos amigos, nosotros tenemos que prácticamente sacudirnos del polvo y comenzar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de Cristo para la iglesia que no le predica la palabra, que no sirve a Dios. La Biblia dice, todo árbol que da fruto, que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y el contexto dice, por su fruto los conoceréis. Dale un fuerte aplauso y Dios esta hora. Gloria a Dios. Así que, mis amados, yo en esta noche pregunto a la iglesia, con relación a predicar el evangelio y ganar almas para Cristo, ¿quién pare ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Amada iglesia, ¿quién pare ovejas? ¿El pastor o las ovejas? El pastor no pare ovejas. El pastor tiene que darle agua cristalina a las ovejas, pero también tiene que darle hierbas frescas. Y para eso el pastor tiene que prepararse en ayuno, ruego, lamento, súplica, revisar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Las ovejas paren ovejas. Si usted prácticamente dialoga, usted hace un diálogo con un pastor de ovejas, pues le dice que una oveja bien alimentada tiene 2 partos por año. Sí, Señor. Entonces Dios necesita que las ovejas sean productivas. Y es de esa forma pues ustedes pueden predicar el evangelio. Y yo les aseguro que si ustedes lo hacen, pues este barrio podrá ser para Cristo. Amén. Esta ciudad podrá ser para Cristo. Buenos Aires podrá ser para Cristo. Argentina podrá ser para Cristo. La Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. ¿Y por qué servir a Dios? ¿Y por qué predicar el evangelio? Mis amados, hermanos amigos, la Biblia dice de esta forma. Cristo lo dijo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio porque predicar el evangelio es lo más hermoso para un hombre y para una mujer. ¿Por qué es más hermoso? Porque la Biblia dice que un alma no se compra con todos los tesoros del mundo. ¿Y por qué es bello predicar el evangelio? Porque la Biblia dice que cuando una persona acepta, Dios hace fiesta con su sangre en los cielos. ¿Y por qué predicar el evangelio? Porque, mis amados hermanos amigos, cuando uno predica el evangelio, siente paz en su corazón, siente felicidad. Si no, pues pregúntenle a su servidor, el apóstol Palermo Chapel. Yo recuerdo que Dios me llamó al arrepentimiento a la edad de 14 años de edad. A la edad de 15 años comencé a testificar en las plazas, en las calles, en los mercados. Y a la edad de 16 años Dios me levantó en mi país como evangelista. Y prediqué más de 30 años a lo largo y ancho de Ecuador, campaña, mini campaña, cultos especiales, en iglesias pequeñas, grandes y medianas. Y los resultados siempre fueron almas de salvación, milagros, sanidades, poderoso avivamiento, reconciliación de matrimonio. Pero en estos últimos 35 años, Dios me ha concedido el privilegio. Creo que es el único apóstol en América Latina que ha recorrido toda América Latina. ¿Por qué? Porque he predicado en desiertos, aldeas, pueblos, ciudades, grandes ciudades, pequeñas, medianas, grandes iglesias, en coliseos, en estadios, he dictado conferencias a nivel de escuelas, colegios y universidades, y siempre los resultados fueron almas de salvación, milagros, sanidades, poderoso avivamiento, reconciliación del matrimonio. Pero en estos últimos tiempos Dios también ha soltado una palabra profética, de tal manera que a lo largo y ancho de América Latina, Palermo Merchán Pérez ha visto la gloria de Dios, y ese Dios que ha usado por muchos años a Palermo Merchán Pérez, ese mismo Dios está aquí en medio de vosotros. Porque Gloria a Dios. el Dios de los ecuatorianos es el Dios de los hermanos argentinos. Amén. Ahora, fuerte, fuerte, más fuerte. Pero no solamente tenemos que prepararnos, no solamente tenemos que servir a Dios predicando la palabra, sino que también tenemos que buscar la santificación. Repito, la santificación. En estos últimos 30 años
en los púlpitos poco se escucha mensaje de santidad. Y eso es verdad. Eso es verdad. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues me guardo en este caso el derecho a la privacidad. Pero lo que yo quiero decir en esta noche que es necesario, mis amados hermanos amigos, que la iglesia busque la santificación. ¿Por qué? Porque Dios es santo 3 veces. Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y Dios quiere un pueblo sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Sí, Señor. Entonces nosotros tenemos que no solamente buscar a Dios, no solamente tenemos que predicar, sino que tenemos que buscar la santificación. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos amigos, si la iglesia, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, no está preparada, lamentablemente por la palabra se queda aquí recibiendo los juicios del Señor. La Biblia dice, 2 mujeres se estarán muriendo. La una será tomada y la otra será dejada. 2 pastoras prácticamente estarán muriendo, pues prácticamente un molino. Esa pastora que ayuna, ora, predica la palabra, está siempre en constante comunión con Dios. Cuando Cristo venga en fracción de segundo va a volar al reino de los cielos. Gloria a Pero Dios. esa pastora ociosa, esa pastora vaga que no hace nada, cuando Cristo venga se queda aquí recibiendo los juicios de Dios. Pero también la Biblia dice, 2 hombres estarán en el campo trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Aleluya. 2 apóstoles, 2 evangelistas, 2 profetas, 2 maestros, pues están allí precisamente en el campo. Ese apóstol que ayuna, ora, que predica a tiempo y fuera de tiempo, que vigila, cuando Cristo venga en fracción de segundo va a volar al cielo. Pero ese apóstol o ese pastor que prácticamente siempre está de brazos cruzados, que no predica, que de pronto le gusta dormir mucho, comer mucho, cuando Cristo venga, ese pastor o ese apóstol se queda aquí recibiendo los juicios de Dios. Entonces, por eso, mis amados hermanos, que hay que buscar la santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dale un fuerte Aleluya. aplauso a Dios, por favor. Gloria a Dios. ¿Y por qué hay que buscar la santificación? Porque, mis amados hermanos amigos, la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, cáese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Y Jesucristo, hace 2000 años, él se reunió con sus discípulos en el monte de los Olivos. Y los discípulos le preguntaron, maestro, dinos cuándo será tu venida y qué señal habrá. Jesucristo, sin pensar 2 veces, dijo, en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Jesucristo también dijo, en los últimos tiempos habrá guerra y rumores de guerra. Jesucristo también dijo, en los últimos tiempos los padres matarán a los hijos y los hijos a los padres. Pero también Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá terremotos, maremotos y tifón por doquier. Pero también Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá enfermedades. Pero por último él dijo, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Con relación al fin, quiero decirle, mis amados hermanos, que la venida de Cristo con relación al rapto de la iglesia. Yo como teólogo y católico quiero decir que el tiempo terminó. Si eso es verdad, Aleluya. ¿por qué todavía la iglesia está en esta gruesa tierra? Por 2 razones. En primer lugar, la iglesia está dormida. Lamentablemente la iglesia sigue dormida. Y los ministros del evangelio, llámense pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, siguen en un famoso letargo ministerial. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Gloria a Dios. Lo que Dios está dando es un tiempo adicional o un sobretiempo para que la iglesia despierte y comience precisamente a predicar el evangelio como un solo hombre y precisamente puede salir a las calles, a las plazas, a los mercados, a los ómnibus o en cualquier otro lugar y le diga a la gente con toda propiedad que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene ya. Gloria. Oh, salario, sí, ya. Oh, poder de Dios. Gloria a Dios. Y esa palabra va a conmover el corazón tanto del hombre cuanto de la mujer, y esa persona vendrá a la iglesia y la iglesia crecerá al 30, al 60 y al 100 por 1. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. La Biblia dice
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se me daba un niño diciendo, ¿cómo sabes de letras si no había estudiado? Verso 16. Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vamos a hacer un resumen de esta conferencia. La iglesia no son las cuatro paredes, un techo, un piso y una puerta. Eso se llama templo. La iglesia somos todos nosotros que un día aceptamos a Cristo como único y potente Salvador. A la iglesia de Cristo se la conoce como morada de Dios, como cuerpo de Cristo, como familia de Cristo y como comunidad cristiana. La iglesia como templo es casa de oración, consecuentemente el Espíritu Santo está aquí para recibirnos, para escucharnos, para perdonarnos, para transformarnos, sí Señor. También la iglesia es el cuerpo de Cristo y consecuentemente Dios quiere que nosotros lo amemos a Él, le seamos justamente, lo respetemos a Él y también seamos obedientes delante del Señor. La iglesia es la universidad del Evangelio, consecuentemente Dios está preparando justamente a su iglesia para que su iglesia nos sirva, pero también dentro del servicio tiene que buscar la santificación. En conclusión, Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Amén. Padre, en esta noche he predicado tu palabra, conforme a tu Espíritu, Señor. Permite que esta enseñanza, Señor,